Entity Framework es una tecnología desarrollada por Microsoft, la cual nos facilita el trabajo con repositorios de datos desde nuestras aplicaciones de .NET. Cuando hablamos de repositorios de datos, nos referimos principalmente a motores de bases de datos de la talla de SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres, Cosmos DB, entre otros. Nos facilita el trabajo en distintos aspectos. Por ejemplo, ofrece un nivel de abstracción que permite al desarrollador dedicar menos tiempo a escribir repetitivo código de acceso a datos, permitiéndole mejor dedicar ese tiempo a escribir código propio del negocio de su aplicación. Permite la generación de bases de datos a partir del código fuente, es decir, que definiremos clases en nuestro código de C# y esas clases las podremos transformar en tablas de una base de datos. Podemos utilizar código de C# para generar queries los cuales pueden leer, insertar, actualizar y borrar data de nuestra base de datos. Las migraciones nos permiten tener en un lugar centralizado un histórico que representa la evolución de los cambios de nuestra base de datos. Nos permite trabajar con transacciones de una manera muy sencilla. Nos permite reutilizar código para trabajar con distintos motores de bases de datos. Ejemplo, podemos tener una capa de acceso a datos que funciona tanto con SQL Server como con Oracle. Nos permite aplicar reglas de validaciones reforzadas por el mismo Entity Framework. Es decir, que si intentamos insertar en bases de datos un registro que rompe alguna de nuestras reglas de validación, Entity Framework no procederá con la inserción. Podemos tener esta tecnología de acceso a datos tanto en servidores de Windows como Linux y OS X, entre muchos otros beneficios que veremos a lo largo de este curso. Como puedes ver, Entity Framework ofrece un conjunto de ventajas importantes para cualquier equipo de desarrollo que haga aplicaciones que tenga una capa de datos. Este curso trata acerca de Entity Framework Core 2.1. ¿Qué es Entity Framework Core? Es importante saber que Entity Framework es una tecnología que fue lanzada en el año 2008. El mundo del desarrollo de software ha tenido cambios desde aquel entonces. Para poder responder mejor a los nuevos tiempos y poder hacer algunas cosas de manera diferente, el equipo de Entity Framework decidió reescribir Entity Framework desde cero, lo que dio origen en junio del 2016 a Entity Framework Core 1.0. Esto quiere decir que ahora tenemos dos Entity Frameworks. Entity Framework, que es el que surgió en el año 2008 y que ha gozado de años de continuas mejoras que lo han llevado a la versión 6.2, que es la versión más actualizada que existe durante la creación de este curso. Entity Framework Core. Este es el nuevo Entity Framework. Su principal diferencia con el anterior es el hecho de que es multiplataforma, es decir que no está limitado a correr en el sistema operativo Windows. Entity Framework Core es el futuro, y es donde se recomienda que se trabaje en la actualidad en general. Aunque Entity Framework Core es el futuro, en el presente aún existen características del mismo que no han sido traídas desde Entity Framework 6. Sin embargo, hay nuevas características de Entity Framework Core que no están en Entity Framework 6, y el equipo de Entity Framework Core trabaja arduamente en traer mejoras a esta tecnología. Además, dejando a un lado ciertas funcionalidades, Entity Framework Core es superior a Entity Framework 6 en términos de velocidad de ejecución y, como mencionamos antes, la posibilidad que nos trae Entity Framework Core de poder ser utilizado en ambientes de Linux y OS X, además de Windows. En conclusión, a menos que tengas una muy buena razón, deberías de utilizar la última versión de Entity Framework Core en tus nuevos desarrollos. Si sigues las noticias del mundo de desarrollo, especialmente en lo referente a las tecnologías de Microsoft, sabes que ahora existe el famoso .NET Core, que es una versión de .NET que es multiplataforma. Habrás entonces notado el parecido de los nombres de .NET Core y Entity Framework Core. ¿Significa esto que solamente podemos utilizar Entity Framework Core en aplicaciones de .NET Core? Para nada. Podemos utilizar Entity Framework Core en aplicaciones que no son de .NET Core.